Si hay múltiples masas, la más compleja o la de más fácil acceso, porque de repente la otra no digamos, es la que usamos como criterio de clasificación. Entonces la fase 1 iota ya fue descripción de términos. Yo no voy a insistir en descripción de términos porque asumo que todos ustedes ya conocen los términos, ¿verdad? Entonces solamente voy a pasarlo lo más sencillo posible porque si no, esta es una charla, como decía el doctor Huertas, de un curso de un día y medio. Entonces vamos a hacerlo más sencillo. La primer tipo de lesiones son las lesiones uniloculares. Unilocular quiere decir que no hay un tabique que la divida de un lado para otro. Entonces puede ser, por ejemplo, tabiques incompletos como un hidrosalpinx, un quiste fisiológico o algo que nos parece fisiológico, o un quiste simple, es una lesión unilocular. Mientras que una lesión unilocular sólida es cualquier quistecito que tiene una parte que nos parece sólida, ¿no? Una papila, una zona sólida, varias papilas, ¿no? Todo esto entraba dentro de las lesiones uniloculares sólidas. ¿Por qué es unilocular? Porque el tabique no es completo. Si el tabique es completo, ya no es unilocular. Entonces, la primera diferencia es unilocular, unilocular sólida. El segundo grupo, esto es típicamente una papila, ¿no? Es una parte sólida que protruye dentro del quiste. Eso es una papila. Si nosotros tenemos una parte sólida así, que no protruye, no es una papila, pero sí es una parte sólida. Entonces, ambas son uniloculares sólidas, pero una tiene una papila y la otra tiene una zona sólida. Ahora, solamente poniéndonos de acuerdo en cómo definimos las imágenes. Entonces, el doctor Timmerman nos ha insistido mucho en diferenciar las papilas. ¿Estas papilas son buenas o estas papilas son malas? ¿No? Y para eso, primero teníamos que acostumbrarnos, ¿no? Para eso revisó 204 masas y encontró que entre todas las descriptores, porque mucho nos dijo el ángulo de la papila, la insonación, nos habló de que si terminaba en puntita les parecía más malo, más bueno, pero al final de todos los factores que estabilizó, estos 4 fueron los más importantes para decir esta papila es buena o esta papila es mala. La altura de la papila, si la papila había flujo sanguíneo, si había varias papilas que se acercaban entre ellas y si había sombras acústicas. Esos 4 factores, y en base a eso podíamos decir, mirando una lesión unilocular sólida, decir esta parece mala o esta parece buena. Entonces, un término era diseminación papilar menor al 25%. ¿Qué es diseminación? Si el área del quiste cubierta por papilas es menor al 25%, eso es diseminación papilar, ¿no? Una diseminación papilar del 25 al 50%, quiere decir más del 25% ya tiene papilas, y aquí es mayor del 50%. Eso es diseminación de la papila. Factor número 1. Factor número 2, si las papilas son confluentes, como ustedes ven, se acercan de un lado hasta el otro, son confluentes o están aisladas. El factor número 2, las papilas son confluentes o no. El otro es la altura de las papilas, por favor, la altura de las papilas tienen que medirla. Creo que está escrito en la gráfica al principio cómo se mide. Altura de la papila, ¿no? Perpendicular al borde, ¿no? Y ahora tenemos otro tipo de lesiones que son multiloculares. Las lesiones multiloculares son cualquier lesión en el anexo que tiene un tabique que va de un lado al otro, que separa 2 lóculos completamente de un lado a otro. Se miden así, ¿no? Antes yo siempre medía una y otra, están juntitas, pero se miden así, involucran todo el área o todo el volumen que involucre todas las lesiones uniloculares, ¿no? Esto es muy frecuente, siempre me ha parecido benigno, pero también es una lesión multilocular. Típicamente una lesión multilocular va a tener tabiques y los tabiques en la zona de abajo o en la zona de inserción van a estar un poco más engrosados, ¿no? Acá o acá, ¿no? Pero sin embargo tiene tabiques que representan lesiones uniloculares. Y una lesión multilocular sólida, que es el último grupo, ¿cuál es? La que aparte de tener tabiques completos que llegan de un lado a otro, tiene zonas sólidas. Las zonas sólidas pueden estar en el centro o a un costado, pueden ser papilas, pueden ser zonas sólidas
pueden estar alrededor con zonas anecoicas o multiloculares adentro, pero es una lesión multilocular sólida. Entonces tenemos los quistes simples, y ahora se llaman lesiones uniloculares. Si le ponemos una parte sólida es unilocular sólida. Si le ponemos un tabique es multilocular. Y si le ponemos un tabique y alguna parte sólida es multilocular sólida. Importante cuando usen los, ¿cómo se llama? Las reglas simples, que ustedes tengan esto en la cabeza. Y sólido definieron ellos cuando más del 80% de un corte transversal de cualquier corte estaba involucrado por partes sólidas. No importaba que hubieran zonas anecoicas siempre y cuando no abarcaran más del 20% de la superficie que estábamos examinando en ese momento. Y si la parte interna tiene bordes irregulares, decíamos que era una parte sólida irregular. Muy bien, típicamente lesiones, ¿no corre? No. Muy bien. Entonces, una lesión sólida, ¿no? Puede ser tiene flujo sanguíneo, eso es lo que define que es sólida, ¿no? Y tiene ascitis, ¿no? 59 años, cáncer, CA125 aumentado, cáncer muy probablemente. Muy bien, y en la descripción inicial de IOTA, esto dijo, entonces, si nosotros tenemos lesiones uniloculares sólidas, multiloculares sólidas o sólidas, ¿cuál es la probabilidad que esta lesión sea buena o mala? Entonces, trabajó inicialmente con pocas lesiones, 300, y dijo de 86 uniloculares, ninguna. Unilocular sólido, miren, la mitad. Multilocular, ninguna. Multilocular sólido, la mitad. Y sólido, más de la mitad. Entonces, dijimos, basta la presencia de una parte sólida para que el riesgo de que tenga cáncer suba como al 50%, ¿no? Es la primera característica. Pero ahí tenemos que regresar a dónde estaban haciendo estos estudios, en centros oncológicos. Cuando ampliaron en IOTA después de la fase 2, los números cambiaron. Con mucho más probabilidad, dijimos que si era unilocular sólido, la probabilidad es mala, bajó a 1/3, y multilocular sólido a 40%, mientras que de las sólidas subió a 65%. Pueden haber uniloculares que sean malignas y puede haber multiloculares, hasta 10% de las multiloculares también van a ser malas. Entonces es importante esto solamente ¿para quién? Para aconsejar a la paciente. Cuando la tienes y te encuentras una lesión sólida, casi siempre o vas a pensar que es probable que sea cáncer, y una multilocular sólida también. En una unilocular sólida hay que ver. Yo creo que hasta ahí podemos operar. Pero, como les dije, ¿qué son ellos? Son cirujanos oncólogos. Y se cansaron que les mandaran estas lesiones para que las estudiaran siquiera. Y dijeron, ¿saben qué? Esto ustedes tienen que mirar y decirme qué es esto y no me fastidien, no me la tienen que mandar para que yo la estudio. Dijeron los quistes simples, ¿no? Los endometriomas, los teratomas, bueno, y los quistes hemorrágicos, que también son otra forma de quistes simples. Dijeron, ustedes deben mirar estas imágenes, quistes simples, teratomas, endometriomas, hemorrágicos, es decir, son esto, ya no le hagan ningún estudio más, no me las manden, son eso. ¿Y cuál es la probabilidad que acierten? 98.8% de que sean benignas, los teratomas 100%, los endometriomas 99.5%, los hemorrágicos 98% de que sean benignos. Y la probabilidad que sea realmente un cistoadenoma, un quiste simple, es esta. Pero sin importar que se equivoquen en el diagnóstico AP, están acertando en que es una lesión benigna. Y dijeron 2 criterios para ser maligno. ¿Cuáles son? Si tiene más de 50 años y el CA125 es más de 100, sin hacer la ecografía, mándela, ¿no? Porque la probabilidad que tenga cáncer es 93%, ¿no? Ya no tienen que hacer la ecografía, solamente tienen un CA125 muy alto y más de 50 años, mándenla por favor. O si tienen ascitis y tienen una lesión con mucho flujo sanguíneo y es posmenopáusica, mándenla. O sea, y dijeron, ya, estas cosas no le hagan ecografía siquiera, mándenlas nomás porque esas pacientes nos corresponden a nosotros como centros oncológicos. Entonces, esta parte la llamamos descriptores simples, ¿no? El primero era este,
unilocular, anecoico, paredes regulares, menos de 10 centímetros, 98% benigno. Lo miran, eso es, se acabó. Segundo, el teratoma, típica masa blanca central de un quiste simple, denso, con sombra acústica posterior, 100% benignos, 93% de las veces es teratoma. Endometrioma, unilocular de contenido denso, que le dicen low level o a veces en vidrio esmerilado, hay pequeñas variantes en la ecogenicidad, de bordes irregulares, no tiene flujo sanguíneo periférico, muchas veces hay papilas alrededor, pero no tienen flujo, endometrioma, ¿no? 99.5% de las veces va a ser bueno y en el 90% de los casos va a ser endometrioma. Y los otros unigloculares como este quiste hemorrágico, ¿no? Tienen el aspecto bifásico, ¿no? Una zona hemorrágica con resto de fibrina, 99% de las veces es lesión benigna. El segundo paso es las reglas simples. Para aplicar las reglas simples, sí tienen que saber distinguir las lesiones. ¿Cómo las clasificaron? Así como están. Reglas de maligno, reglas de benigno. 5 y 5 acá. ¿Tienen que aprenderse la memoria? No, tienen que pegarla en la pared junto a su ecógrafo. Todos los que hacen ecografía. Entonces el criterio, si aparece alguna de estas reglas, es malo. Si aparece una de estas reglas, es bueno. Si aparece una de cada una, no sé. Si no hay ninguna de las dos, no sé. Entonces, después que usan descriptores simples, ya dicen, se quitan endometriomas, quistes simples, ¿no? Aplican estas reglas. Y si encuentran una mala, es una o más malas, es malo. Y si es una o más buenas, es bueno. Entonces, estos son los criterios de malo. Que tenga una masa sólida, irregular, de bordes irregulares, contenido irregular, que haya más de 4 papilas, que haya ascitis, ven el útero pequeño y abundante ascitis, que el flujo sanguíneo sea muy intenso, lo que llaman color score 4, o que sea una lesión multilocular, tiene muchos lóculos, con zonas sólidas y que tenga más de 10 centímetros de diámetro. Y las buenas, es los uniloculares, con componentes sólidos menores de 7 milímetros, con sombras acústicas, que sea multilocular liso, de bordes lisos, menor de 10 centímetros, o que no tenga flujo sanguíneo. A pesar, ven esta de acá, es una lesión sólida, pero no tiene flujo sanguíneo, eso es benigno. ¿No? Y la interpretación, solo reglas M, maligno, solo reglas B, benigno, ambas o ninguna, no sabemos. Y la fase 2 Iota fue decir, ya muy bien, estas son nuestras reglas, estos son nuestros criterios, vamos a aplicarlos en centros oncológicos y vamos a ver cómo nos va, ¿no? En 1938 masas ováricas, 1500 se pudo aplicar las reglas simples, en el 95% la clasificación fue correcta. Y dentro de este grupo de la fase 2, 25% eran neoplasias malignas. O sea, como ven, es una población de alta cantidad de neoplasias malignas, ¿no? En centros oncológicos. Y esta es la clasificación. Entonces, de acuerdo a las reglas simples, yo digo, ¿es benigno? 1400. De las lesiones benignas, las reglas simples dijeron no clasificable en el 20%, los clasificaron correctamente como benigno en 1100 y inclasificación incorrecta en 4%, 96% de acierto. Para tumores borderline, para cáncer invasivo primario, para cáncer invasivo metastásico y el total. Y ustedes lo que ven acá es que donde más se equivoca es acá en los borderline, ¿no? 50% no es capaz de clasificarlas, 80% tiene clasificación correcta y 20% se equivoca, ¿no? Entonces, es fácil decir bueno o malo, lo difícil es en los borderline. ¿Qué hacemos con las pacientes que no sabemos? O lo derivamos a un experto, o le sea resonancia magnética de perfusión. Este es el Iota trial de resonancia magnética.
Y si el riesgo de malignidad es mayor de 42%, referir a oncología. Punto de vista de los oncólogos, que no va a ser igual que de los ginecólogos que están dentro de estos programas, ¿no? Como les decía, la mayor parte de errores es en los borderline. Y ahora vamos al tema de hoy día. Eso fue un repaso porque en teoría el doctor Huerta me dijo que ya todos esos manejaban ustedes y que lo que debemos hacer es el modelo ADNEX. El modelo ADNEX fue publicado en el año 2016, 2014 dice acá, y significa a evaluación de diferentes neoplasias en los anexos, ¿no? Habló 3.500 mujeres sobre las cuales se desarrolló el modelo estadístico y la validaron con 2.400 mujeres además, y después entre las 5.900 volvieron a evaluarla. Dijo que la capacidad, es decir, el área bajo la curva es 0.94% para diferenciar si es benigno o borderline, si es benigno o estadio 1, si es benigno o invasivo 2-4, o benigno y metastásico con áreas bajo la curva muy altas. Y mayor dificultad tenía de diferenciar entre borderline y estadio 1 o 2-4 y metastásico. Pero el modelo en realidad cumplía las estimadas. ¿Qué parámetros usa el modelo ADNEX? Es más fácil de aplicar que los demás. ¿Por qué? Porque usa 3 parámetros clínicos: la edad, el valor de CA125 y si es un centro oncológico o es un centro general, ¿no? Y los parámetros ecográficos era el diámetro máximo de la lesión, qué cantidad de tejido sólido tenía, el número de lóculos, si es mayor de 10 o no, el número de papilas, si es mayor de 4 o no, sombras acústicas y ascitis. ¿Y dónde quedó unilocular sólido, multilocular sólido? Desapareció. En el modelo ADNEX, lo único que nos queda es la definición de papilas y sombras acústicas prácticamente en relación al modelo IOTA. Y sirve para hacer pequeñas diferenciaciones entre si es benigno o borderline, si es benigno o invasivo primario. Y esto es lo que nos bota. Este es el resultado del examen de una paciente. No lo tienen que fotografiar porque no lo van a aprender. Este es el resultado de una paciente, ¿ya? Lo que ven acá es lo que sale en la pantalla del celular, porque este modelo se usa en el celular. Por eso le preguntaba al doctor Huerta si podía conectar mi celular a la pantalla, si tengo el adaptador para HDMI, ¿no? Y da esto: probabilidad que tenga cáncer en los anexos de tipo metastásico, 2.6%. Riesgo de cáncer tipo estadios 2-4, 16%. Riesgo de cáncer ovárico estadio 1, 17%. Riesgo de borderline, 36.6%. Riesgo de un tumor maligno, 73%, y probabilidad de que sea un tumor benigno, 27%. Este es un ejemplo de una sola paciente. ¿Y eso qué nos quiere decir? Nos interesa esto, ¿no? Riesgo de malignidad, 73%. Riesgo de malignidad, 73%. Y esto lo tenemos que comparar para poder evaluarlo con cuál es el riesgo de la población general, que es asignado al azar, ¿no? El que está ahí es el riesgo de la población general. Cuando te da el resultado del ADNEX, te va a dar este y este. Y dice, por ejemplo, en esta paciente el riesgo de cáncer metastásico disminuyó de 4 a 2.6%, y el cáncer de estadio 2-4 estuvo casi igual, de 14 o 16%, de estadio 1 subió de 7 a 17%, del borderline subió de 6 a 36%, y el benigno bajó de 68 a 27%. Visto eso, ustedes dirían, ¿qué tipo de tumor es? Donde hubo el mayor cambio, acá, el borderline subió 6 veces, de 6 a 36%. El IOTA lo presenta gráficamente como la imagen que ven ustedes acá en la pantalla, ¿no? Esa imagen, y en esa imagen ustedes ven que la zona verde que representa el tumor benigno era hasta acá, abarcaba 68%, y el resultado de la paciente es esta barra de acá, solo 27%. Mientras que la barra naranja, que implica, en este caso, borderline, ¿no? Era pequeñita y ahora es muy grande. El estadio 1, que es este de acá, creció también, casi se duplicó, pero no tanto como el borderline. Y en base a esas diferencias, ustedes ven la gráfica y deben decir,
más probablemente esta paciente tiene un cáncer de tipo maligno, pero es borderline, no es benigno, es borderline. Y eso es lo que van a interpretar, son números que interpretan porque lo que les dan al final es un riesgo. Ahora, ¿esta paciente la operan ustedes o se la mandan al doctor Huertas? El doctor Huertas solamente opera obstétricas. ¿Y esta otra gráfica qué significa? Bajo el mismo principio. Sin embargo, esta gráfica como resultado de una paciente. ¿Ven la zona verde? Aumentó, ¿no es cierto? Es benigno, ¿no? Porque la zona verde aumentó hasta 90%. Sin embargo, ustedes se acuerdan, 10% de riesgo de que tiene cáncer esa paciente, ¿no? Si es 90% benigno, 10%. Y 10% es el punto de corte para que ustedes entren con cuidado. ¿Estamos? O sea, si sale menos del 10%, 97% benigno, ustedes entran 95, entran 96, entran tranquilos. Cuando sale 10% por arriba, puede ser un borderline o puede ser un estadio 1, que al final el ginecólogo general lo puede operar porque es básicamente lo mismo, o pueden plantearse hacer en ese momento una biopsia, congelación, ¿no? Pero es una paciente a la cual ya no deberían entrar solamente, a pesar que lo más probable es que sea benigno. ¿Y esta qué quiere decir? ¿Esta gráfica qué querría decir? ¿no? Es el que más cambio ha tenido, ¿no? Este está igual, esta aumentó mucho. 50% de que tenga un cáncer invasivo. Entonces, esa es la interpretación gráfica del modelo ADNEX. Y también tiene una gráfica en radar, que también se las dan. La gráfica en radar es igual. Los puntos verdes son el riesgo basal y los puntos rojos son los riesgos del paciente. Ustedes ven que el punto verde estaba acá y se alejó mucho, entonces lo más probable es que sea ¿no? O este disminuyó mucho, o sea, se ha alejado de este diagnóstico. Y esa es la interpretación que se le da al radar, ¿no? Lo pueden ver más grande igual, ¿no? El verde está acá, bajó acá y este aumentó. Entonces probablemente el benigno ha disminuido mucho y el cáncer de tipo 4, que es la misma paciente que acabamos de ver en el otro, ha aumentado. Y el de estadio 1 también aumentó, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? El estadio 1 también aumentó. Y el verde se achicó mucho. Lo mismo es en el modelo de radar. Y los dos informes salen a su celular. ¿Y este qué quiere decir? Este lo podemos operar con total confianza. Felizmente este resultado se da en qué porcentaje de los tumores? Por lo menos 80%, ¿no? Por lo menos 80% de las lesiones nosotros vamos a encontrar que este resultado del IOTA es muy, muy tranquilizante. Muy bien. Y lo que proponen los ginecólogos, a diferencia de los ginecólogos oncólogos, es que si tenemos un riesgo menor al 20%, lo calificamos moderado, puede operarlo un ginecólogo. Y si es mayor del 20%, alto, reparida al cirujano oncólogo, que es diferente de lo que decían los cirujanos oncólogos. O sea, nosotros hoy día sabemos que hay un riesgo por el ADNEX, sabemos que hay, pero todavía no sabemos cuál es el manejo. Probablemente estas masas, algunas le correspondían al oncólogo y de estas algunas todavía le corresponden al ginecólogo. Intentando hacerlo, a esto estamos yendo. Muy bien, ¿qué les parece esta lesión? ¿Quién dice unilocular? Que levante la mano. Unilocular. ¿No? Unilocular sólida. ¿Tienen tabique? Entonces ¿tiene papilas? Entonces multilocular sólida. Muy bien. Entonces eso debe ser claro, ¿no? Es una multilocular sólida, ¿no? Tiene tabiques, tiene papilas, las papilas son grandes, tiene sombras acústicas, importante ir remarcando lo que tiene. Y este es el resultado de esa paciente. La probabilidad de tener un tumor maligno es 30%.
Y si es maligno, lo más probable es que va a estar en este grupo, 24% o estadio 1 o borderline. Entonces, ¿es una paciente que puede manejar el ginecólogo con una biopsia congelación? Claro, es una paciente que puede manejar el ginecólogo con una biopsia congelación. Muy bien, y como les dije, la última parte, a pesar que el doctor Huertas no quiere que la mencione, es la parte del manejo conservador. ¿Qué hacemos con las lesiones que decimos son benignas? El cuello de quién se juega, del que hace la ecografía, ¿no es cierto? Claro, dice son benignas, y este se hace sobre un subgrupo de las pacientes del ADNEX, de la serie IOTA, que dicen estas son buenas o probablemente buenas, y dicen vamos a seguirlas, ¿no? Y le hacen control ecográfico a los 3, a los 6, a los 12 meses y después control anual, ¿no? Hay 3 resultados: se resuelve espontáneamente, se complica o aparece una nueva masa o cambia el diagnóstico a BOT o invasiva, ¿no? Entonces, a estas pacientes que dijimos benignas o probablemente benignas, entraron a este tema de seguimiento. A esto lo llaman el IOTA 5, porque es el IOTA no quirúrgico. Esto, para nosotros los que hacemos ecografía, es la parte más importante, porque la mayor parte de las lesiones son benignas y la mayor parte, muchas veces le decimos al paciente, no es necesario operarte, en contra de la opinión del ginecólogo, quiere operarlo de todas maneras. Muy bien. De 8.500 pacientes IOTA, al final 2.587 o 3.144 entraron en análisis, 221 no había datos de seguimiento, a 306 las operaron a pesar de nuestros esfuerzos, y al final este es el resultado: 2.587 fueron las que entraron al diagnóstico. Y dentro de esos diagnósticos, lo más importante, por ejemplo, quistes simples, cistoadenoma, endometrioma y teratoma, que fácilmente llegaban al 80% de las masas que entran para seguimiento. De estas, dentro de los 2 años, se operó como el 20%, ¿no? 314 pacientes fueron operadas, 113 de ellas por dolor, casi un 40% dice se operaron por dolor, ¿no? Endometriomas, quistes simples, cistoadenomas serosos y teratomas. En 13 días se operaron por sospecha de malignidad. Tengo una cosa que no se me ve acá. No está en la pantalla porque está cubierta por unas imágenes, pero de estas 2.500 pacientes a los 2 años, 3 han sido operadas y fueron lesiones malas. Un estadio avanzado y 2 borderline o estadio 1. Todas estas pacientes, o la gran mayoría de las pacientes de las 314 operadas, se operaron dentro de los 2 meses de iniciado el protocolo de seguimiento. Ya sea, muy pocas, 113 por dolor, ¿no? Y algunas con sospecha de benignidad. De todo este grupo que se operó que eran benignos, ¿no? Todos fueron benignos. O sea, ninguno, solamente 3 pacientes de las 2.500 dentro de los 2 años fueron malas. Entonces, la probabilidad, si esperamos a todas, es a los 12 meses, 13% resolución espontánea, a los 24 meses, 16%. De las nuevas incorporadas, la proporción era mayor. ¿Por qué la proporción era mayor de las que se resolvían solas? Porque ya no estábamos hablando solamente de centros oncológicos, sino hemos incorporado todos los centros. Entonces, la mayor probabilidad de lesiones benignas. Cirugía, a los 2 años, al año 10%, a los 2 años 15%. Muerte por cualquier causa 0.5, 1%, y ya saben, 3 pacientes tuvieron cáncer. Y lo dividieron entre pre y posmenopáusicas, se resolvieron espontáneamente 30% de las lesiones en premenopáusicas y 7% en las posmenopáusicas. O sea, también hay un grupo que se resuelve. Se operaron mucho más premenopáusicas, básicamente por tema de fertilidad, porque no quiere, ¿sí? Y la tasa de neoplasias fue mayor, obviamente, en las posmenopáusicas. Para terminar, hay un IOTA de trompa, ¿ya? Hay un IOTA de trompa que tiene, aparte de las reglas simples, se aplica patrones ecográficos. ¿Qué es lo que ven? ¿Cómo se llama esa masa? Es unilocular, es multilocular,
es sólida, ¿no? En este caso, dicen el ovario y la masa. ¿La masa es esférica? No. ¿Qué forma tiene? Claro, en forma de salchicha típicamente descrita. Entonces, las lesiones de la trompa se caracterizan porque ustedes ven un ovario aparentemente normal y al costado del ovario una masa. Y esa masa, de forma de salchicha, puede ser la trompa. Esta masa, cáncer de ovario, hay un, por si acaso, todo lo que sea raro, porque dices, ¿cuándo va a haber un tumor de la teca o de la granulosa en nuestra vida? Si no te dedicas a hacer ecografía, nunca probablemente. Y si lo ves, no lo vas a reconocer. Entonces, en la revista blanca, ustedes buscan imágenes en ginecología y hay 15 artículos sobre tumores raros del ovario del grupo IOTA. Y hay uno específico de trompa, habla de aspecto de las cáncer de trompa. ¿Esta lesión les parece sólida o parece hemorrágica? Bueno, así le dijo el ecografista dijo eso. Este es cáncer de trompa. Esta es la pieza de anatomía patológica. El cáncer de trompa puede tener 3 aspectos, siempre en forma de salchicha, ¿no? Y esta le pones el Doppler color y aparece flujo. Parece hemorrágico, pero es sólido, ¿no? Parece. Le pones el Doppler y se va a pintar todas las lesiones. Y la única diferencia es, van a ver los pseudotabiques o los tabiques incompletos, la forma de salchicha de la lesión, que es lo único que pueden ustedes aplicar cuando encuentran una lesión adyacente al ovario. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, ya está todo.